Ahora entonces, larguemos. Largamos 1000 mesetas. En el prefacio dice que este libro es la continuación y el fin de Capitalismo y Esquizofrenia, cuyo primer tomo fue el Anteedipo. No está compuesto de capítulos, sino de mesetas. Más adelante, dicen los autores, trataremos de explicarlo y también de por qué están fechados los textos. Estas mesetas pueden ser leídas en cierta medida independientemente las unas de las otras, salvo la conclusión que no debería hacerlo hasta el final. Bueno, después dice que fueron publicadas y demás. Arrancamos con la primera meseta entonces. Sí. Introducción, rizoma. ¿Estamos bien hasta ahí? Ujú. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Muy Ah, bien. otra cosita, perdón Juan, Sí. mantengan eso lo otro, me había olvidado. Los micrófonos cerrados, ¿saben? Así no hay, sobre todo para la grabación también, no hay interferencias. ¿Eh? Bueno, largando, Juan. Perfecto. Introducción, capítulo uno, capítulo o meseta uno, introducción rizoma. El antiedipo lo escribimos a dúo. Como cada uno de nosotros era varios. En total ya éramos muchos. Aquí hemos utilizado todo lo que nos unía, desde lo más próximo a lo más lejano. Hemos distribuido hábiles seudónimos para que nadie sea reconocible. ¿Por qué hemos conservado nuestros nombres? Por rutina, únicamente por rutina, para hacernos nosotros también irreconocibles, para ser imperceptible, no a nosotros, sino todo lo que nos hace actuar, experimentar, pensar. Y además, porque es agradable hablar como todo el mundo y decir el sol sale, cuando todos sabemos que es una manera de hablar. No llegar al punto de ya no decir yo, sino ese punto en el que ya no tiene ninguna importancia decirlo o no decirlo. Ya no somos nosotros mismos. Cada uno reconocerá los suyos. Nos han ayudado, aspirado, multiplicado. Ahí, Juan, ahí. Sí, No, hagamos la primera detención. perfecto. Son dos cabezas que producen, ¿no? Dos máquinas deseantes ahí articuladas para salir de la cuestión yoica, ¿no? Lo primero que podemos decir, ¿no? Es un dispositivo de a dos que trascienden de alguna forma la cuestión del yo. Pero aparte de eso, me parece que no es solamente el yo, sino también salen de lo que sería la cuestión de los binarios, ¿no? Entonces ahí tenemos dos elementos. Primero, la ruptura del eje imaginario yoico y segundo, la ruptura del binario, yo otro, etcétera, ¿no? Bien. Pueden intervenir, pidan la palabra y traten de preguntar, de pensar, de decir algo. Juan. Escuchate, Juan. Juan, estás con el... Un libro no tiene objeto ni sujeto. Está hecho de materias diversamente formadas, de fechas y de velocidades muy diferentes. Cuando se atribuye el libro a un sujeto, se está descuidando ese trabajo de las materias y la exterioridad de sus relaciones. Se está fabricando un buen Dios para movimientos geológicos. En un libro, como en cualquier otra cosa, hay líneas de articulación o de segmentaridad, estratos, territorialidades, pero también líneas de fuga, movimientos de desterritorialización y de desestratificación. Las velocidades comparadas de flujo, según esas líneas generales, generan fenómenos de retraso relativo, de viscosidad, o al contrario, de precipitación y de ruptura. Todo eso, las líneas y las velocidades mesurables, constituye un agenciamiento.
Un libro es A ver, precisamente... perdón, Juan. Sí, Está diciendo muchas cosas. Tratemos de detenernos, no importa el tiempo, veremos, ¿no? Pero traten de intervenir, porque por ejemplo habla de estratos, habla de puntos de fuga, habla de ¿querés que vaya repitiendo por renglones? En todo caso, digo para el grupo, ¿no? Por ejemplo, dice las velocidades comparadas de flujo. Según esas líneas, generan fenómenos de retraso relativo, de viscosidad o al contrario, de precipitación y de ruptura. Porque no vamos a entender, sino porque, a ver, flujos, segmentalidades, cuerpos sin órganos, va a decir más adelante. Es decir, entramos en una complejidad ahí, ¿no? Para descular un poco la cosa, digo, para ir pensando, para que intervengan, para que hagan preguntas, porque si no, no es solamente Juan que dice o que habla, sino nosotros que de alguna forma interroguemos el texto. Podemos ir construyendo un glosario incluso, Roberto. Puede ser, bueno. Acá hay un comentario, les digo, dice Claudio M. La obra que aparece es del compositor Silvano Busotti, amigo del pianista David Tudor, quien a su vez era amigo de Cage. Bueno, esto. ¿Hará referencia al rizoma? Está hablando a la obra, el dibujo, supongo, que tenemos. Claudio. ¿Qué tal? Sí, justo cuando después del título, introducción, rizoma, aparece una obra musical. Esa obra que está ahí, hay un sistema de 5 pentagramas. Es una obra del compositor contemporáneo italiano Silvano Busotti, que falleció a los 89 años, compositor italiano de música contemporánea. Y era amigo justamente de este pianista, David Tudor, que a su vez era amigo de un gran músico y gran compositor de todo lo que era música, lo que fue el gran movimiento de música contemporánea estadounidense, que fue John Cage. Así que esto que parece un conjuntito de líneas así sueltas, en realidad es un fragmento de una partitura de música contemporánea. Sí, Claudio, y probablemente, bueno, una aclaración. Hablemos como si empezamos de cero, ¿no? No importa acá un saber previo, la idea es pensar desde cero, ¿no? O sea, interrogar el texto de cero, nada de jerarquías de saber. Lo que sí, Claudio, me parece que quizás tenga que ver, no lo he vuelto a ver el texto, lo estoy viendo por primera vez después de mucho tiempo, el tema del ritornello también, ¿no? A lo mejor... Es probable. Es un fragmento muy corto y me parece que hace alusión también un poco a lo que él está hablando del texto, digamos, esta especie de cantidad enorme de discontinuidades o de cosas no lineales, como lo que uno tendría acostumbrado a ver en una partitura de otro tipo de música, más formal en algún punto, ¿no? Que sea como más clara a la vista. Esto es como que habla de una interconexión de diversas líneas, como que es un sistema propio, ¿no? Una partitura que remite a un sistema propio. Si uno no tiene una manera de leerlo, que diga el autor, no tiene forma de resolver esto. Bueno, y el tema de varias líneas abre al tema del rizoma, ¿no? Claro, por eso lo quise traer, porque justamente es lo que está ilustrando lo que viene inmediatamente a continuación, ¿no? Bien. Incluso quería decir algo, incluso cuando usted decía lo de los dualismos, cuando él dice, ellos dicen, ya no somos nosotros mismos, cada uno reconocerá los suyos, es como que uno habla también y es hablado por todas la formación anterior que van trayendo y los distintos autores que van participando
de esa escritura, ¿no? Que no es un libro de un solo autor, que el libro de autor no existe, me parece que está diciendo eso. Exacto. Aparte, no solamente que son dos, es decir, que no es uno, sino que son dos, sino que cada uno es una población en sí misma, cada uno son muchos y son varios, ¿no? Digo, Acá Marcelo Solti pregunta, ¿qué es agenciamiento, además de rizoma? Agenciamiento, bueno, lo vamos a interrogar con el texto, pero digamos, una primera aproximación sería un conjunto heterogéneo de elementos que generan una composición. Digamos, esto es un agenciamiento, ¿no? Esto es un agenciamiento, ¿se entiende? Y generalmente con una intención rupturista, como el agenciamiento como una producción nueva que hace corte con la superficie de lo cotidiano, si usted quiere. Por lo menos es mi primera lectura de eso. Pero bueno, intervengan, vamos. Sí, creo que del autor evoca también justo para esta época también estaba había publicado Foucault el libro sobre qué es un autor, ¿no? Que donde se cuestiona justamente el tema de la autoría y esto, ¿no? ¿Qué es un autor precisamente? Exacto. ¿Qué es un autor? ¿Qué es un libro? ¿Qué son los sujetos? ¿No? Ahí es decir, lo que tenemos que comenzar a pensar con este texto es cuestionar nuestras propias referencias simbólicas, nuestras propias percepciones habituales y nuestra propia forma de configurar el mundo, ¿no? Bien. Juan. Perdón, antes Ángel Eduardo López Martínez dice, me parece que estas líneas hacen referencia a la epistemología, lo ontológico y la objetividad científica. Y Francisco Albanese Pastene comenta, este agenciamiento puede ser participantes, computador, internet. Claro, es una composición de elementos, bien, sí, articulados, que se agencian. Bien. Continuamos. Sí. Un libro es precisamente un agenciamiento de ese tipo y como tal inatribuible. Un libro es una multiplicidad, pero todavía no sabemos muy bien qué significa lo múltiple cuando cesa de ser atribuido, es decir, cuando es elevado al estado de sustantivo. Un agenciamiento maquínico está orientado hacia los estratos, que sin duda lo convierten en una especie de organismo, o bien en una totalidad significante, o bien en una determinación atribuible a un sujeto, pero también está orientado hacia un cuerpo sin órganos, que no cesa de deshacer el organismo, de hacer pasar y circular partículas asignificantes, intensidades puras, de atribuirse los sujetos a los que tan solo deja un nombre como huella de una intensidad. A ver, ¿Cuál es el cuerpo? Sí. No, primero me perdí, no sé por dónde va, pero estamos en el orden de lo asignificante, ¿no? Asignificante, es decir, no significante o que dice partículas asignificantes. Claro, que cuestione el orden significante, ¿no? Es decir, signos de alguna forma diferentes a la estructura significante, más rígida, ¿no? ¿A qué se refiere con los estratos? Ahí dice estratos. Dice, un agenciamiento maquínico está orientado hacia los estratos. Disculpen, en este caso, ¿qué sería un estrato? Bueno. Un escalón, A mí me pareció que, volviendo a la imagen, digamos, del inicio, que también ahí en el pentagrama, en lo que uno acostumbraría ver un pentagrama, aparecen los estratos, digamos, muy bien clarificados, ¿no es cierto? En cambio, en el dibujo de este libro, bueno, hay que ver que es un libro, pero digo, en el dibujo que recién estábamos pensando, también aparecen los estratos. Aparecen como los pentagramas, como si fuese cada estrato, y aparece también esto que dice a lo último,
Porque yo me quedé con el dibujo en mente mientras vos leías y me pareció que era muy claro, digamos, entender ahí cómo funciona un agenciamiento viendo esa imagen, ¿no es cierto? De cómo en un agenciamiento partículas asignificantes atraviesan estratos, componen, articulan. Bien, bien. Bueno, el trato, Juan, estaría dado por una cuestión más estructurada, ¿no? Un estrato habla de estructuración, ¿no? Entonces, Y ahí es donde de pondría la estructuración horizontal, además. ¿Cómo? De estructuración horizontal. Exacto, Bueno, perfecto, perfecto. bueno, Por eso dice que para mí hay una especie de organismo. Claro, Claro. claro. Y el tema de asignificante, más allá de lo simbólico, es darle como otra vuelta a cada palabra, a cada cosa, para que signifique o se vuelva a resignificar. Es la misma la cosa. claro. El tema está bárbaro. Acá estamos en un nudo, ¿no? Es decir, para que vuelva a significar, el tema es que si volvemos a significar con el orden significante, estamos circulando en los estratos semióticos, ¿no? En cambio, el asignificante es ruptura, no sabemos a qué abre, pero bien. Y por otro lado, es muy importante. Abre a una cosa nueva, que no sea lo anterior con nuevas categorías. Exacto. A eso, Perfecto, capaz que no me pude expresar bien. No, perfecto, está perfecto. Pero aparte no sabemos acá. O sea, lo significante sería, por ejemplo, dice, un agenciamiento maquínico está orientado hacia los estratos, que sin duda lo convierten en una especie de organismo. Estamos hablando del orden establecido, Claro, de lo semiótico vigente, ¿cierto? Estrato, organismo. Acuérdense del antiedipo, que el cuerpo sin órgano es aquello que hace ruptura con el organismo, porque el organismo es un orden articulado a través donde cada organismo tiene su lugar, cada elemento del organismo tiene su lugar, ¿no? Es decir, por ejemplo, para ir a lo material, el hígado está en un lado, ¿no? El brazo está en otro lado, es decir, hay un orden, ¿no? Y un orden en funcionamiento, en estructura y funcionamiento de aparatos y sistemas. Exacto. Entonces, El cuerpo sin órganos es como todo junto tratando de reestructurarse de alguna nueva manera. pero aparte, Ajá, clarísimo, bien. Pero aparte el cuerpo sin órgano es un orden diferencial no significante sino a nivel de las intensidades. Recuerden que en el antiedipo habla sobre el huevo como una concentración diferencial de intensidades. Una intensidad. O sea, ¿qué sería? Es lo contrario del agenciamiento maquínico, entonces. No, bueno, según qué agenciamiento. Claro. Técnicamente el agenciamiento maquínico Claro. va a romper o va a generar un choque contra el orden estructurado estratífico. Por eso habla de desestratificación. Acá y diciendo José Miguel A. pregunta, ¿serán los estratos los segmentos? Y Francisco Albanese Pastene dice, estrato es estructuración, pero no necesariamente en dos dimensiones. Las partículas, asignificantes rompen lo cartesiano y pueden atravesarlo en todas las direcciones. Exacto. Y Martina Díaz Michel dice, una ruptura para no categorizar, sino para abrir a lo múltiple. Exacto. Y acá hay un elemento que Juan marcó cuando estaba leyendo, que la multiplicidad, que es un concepto fundamental, y en muchas reuniones hemos hablado que parte de la lucha política, en última instancia, es una confrontación entre el uno y lo múltiple, el uno del amo, el uno de la jerarquía, contra lo múltiple diverso, ¿no? Bueno, y acá lo toma no como adjetivo, sino como sustantivo. Es decir, el múltiple como la multiplicidad como estamento ontológico por sí mismo, y no como con un concepto, digamos, que predica sobre un elemento que es múltiple, como una categoría, como un adjetivo, etc., ¿no? Es sustantivo la multiplicidad en sí misma, como estamento propio. ¿Se entiende? Bien. Sí.
ya hemos hecho 2 párrafos y ya estamos navegando en zonas... Sí, sí, está buenísimo, está buenísimo. Sí, sí. Mientras no nos ahoguemos. Sí. Bueno. Bien, seguimos. Pero oriénteme, Juan, que no sé por dónde va. Un agenciamiento maquínico. Estamos en la página, estamos recién arrancando. Página 5 al pie. Página 5. Arranco de un agenciamiento maquínico, Roberto. A ver. Al principio. Perdón, Juan. Roberto, 6 renglones para arriba. permítanme. Página 10, según la... Página 10. Página 10 según el PDF, perdón. Sí, Juan, una inquietud, qué pena. Es que cuando dice se está fabricando un buen Dios para movimientos geológicos, ¿qué hay detrás de eso? Detrás de esa afirmación, detrás de ese Dios con mayúscula y movimientos geológicos. En ese primer párrafo, qué pena. Bueno, dice eso cuando está hablando de cuando se atribuye el libro a un solo sujeto, ¿no? Quizás esté referido a primero, bueno, se me ocurren varias cosas, pero a ver el grupo, ¿qué piensa ahí? Está difícil, la frase esa está difícil, acá la acabo de leer. Yo se creo está fabricando un buen Dios para movimientos geológicos. Yo creo que lo que dice es que un libro tiene su propio orden, sus propias reglas y sus propios movimientos y sus propias interacciones, como haría un buen Dios en algún punto. O sea, un libro genera un orden, su propio orden, sus propias reglas, su propia densidad, sus propias interacciones. Me parece que se refiere va por esa dirección, creo yo. Bueno. Yo interpreto algo, pero no sé si les interesa. Que en realidad es como una especie de postura crítica, ¿no? Dice, ¿cuándo se está... A ver, cuando se atribuye el libro a un sujeto, se está descuidando ese trabajo de las materias y la exterioridad de sus relaciones sociales. Como poner en Dios al autor, como convertir al autor en Dios, pero una especie de crítica, no de propuesta. Claro. Sí, a mí también me pareció eso, me parece que, digamos, colocar al autor bajo, o mejor dicho, la autoría, digamos, vendría a ser como el armado, digamos, de un gran Dios que controlaría esos movimientos geológicos, que me parece que tiene que ver, y ahí lo dice, digamos, con el trabajo, digamos, de todo lo que mueve una obra, ¿no es cierto? Después habla de territorialidades, me pareció como que, digamos, colocar atribuirle a un Dios o a un autor, digamos, todos esos movimientos es como exagerado. Bien, pero aparte estamos hablando hablaban de ahí a un sujeto, al uno, volvemos al orden del uno, y estamos hablando de multiplicidad, ¿no? Estamos hablando de Dios, fíjense que uno es uno absoluto, Dios, el uno absoluto, digo, para pensar. Yo diría, Juan, si no lo canso, que volvamos, sigamos desde ahí, desde cuando hablaba del Dios, volvamos a masticar de nuevo, porque son... la verdad que es bastante complejo el texto, así que volvamos a masticarlo nuevamente. Perfecto. Sí, vamos arranco. A la letra. Nos detengamos cuando tengamos que detener. Perdón, además creo que como buen prólogo, como buena introducción, como es esta que estamos leyendo, también está hablando de qué es este libro, está hablando del libro en general, pero también está hablando de lo que va a ser este libro, digamos, ¿no? Claro. Está como se hace en todo prólogo diciendo cuál es el objeto, cuál es la materia por la que va. Dice, un libro como este, digamos, no tiene objeto ni sujeto, y está hecho de materias diversamente formadas, de fechas y de velocidades muy diferentes. Es una buena descripción de lo que va a suceder a continuación, digamos. Claro, no hay sujeto ni objeto, es decir, estamos ahí en lo binario, sujeto-objeto,
¿no? Por eso decía que trasciende el orden dual, el orden de oposición binaria, ¿no? Bien. Perdón, Martina Díaz Michel dice, se puede pensar un poco cómo que pensar en el sujeto que escribe el libro se pierde el contenido del libro de lo que habla, con qué otras cosas se puede vincular, para que pueda seguir conectándose con otras cosas. Bueno, también está el tema de la subjetividad del sujeto, ¿no? También, que es un orden donde va a golpear ahí los autores. Bueno, entonces, Juan, esto nos está dando que nos hemos apresurado un poquito todo. Sí, perfecto. Voy más despacio. Volvamos. Un libro no tiene objeto ni sujeto. Está hecho de materias diversamente formadas, de fechas y de velocidades muy diferentes. Cuando se atribuye el libro a un sujeto, se está descuidando ese trabajo de las materias y la exterioridad de sus relaciones. Se está fabricando... Perdón. Habría un real del libro, por un lado, digo, lo tiro ahí. Habría un real del libro con sus materias, con su materialidad, y habría una atribución a un sujeto generador del libro. Y me parece que el libro trasciende al propio autor, ¿no? Digo, para que pensemos. Exacto. Es lo que está diciendo. Exacto, es esa por ahí. Sí. Bueno. Se está fabricando un buen Dios para movimientos geológicos. En un libro, como en cualquier otra cosa, hay líneas de articulación o de segmentaridad, estratos, territorialidades, pero también líneas de fuga, movimientos de desterritorialización y de desestratificación. Acá me gustaría decirles algo que me pareció, que además de la crítica a ponerme en esa postura, al mismo tiempo también está diciendo que sí, que se convierte en Dios, porque va a generar territorios, va a generar todo eso que está nombrando, ¿no? O sea, si va como a la geografía, al campo de la geografía para describir, pero sí está construyendo, o sea que hay cierta arbitrariedad, cierta cuestión particular de ese autor. Después el lector capaz que puede cambiar, pero me parece que está advirtiendo de que el autor está construyendo, sí, zonas, formas de... Está proponiendo... Más que el autor puede ser el libro el que está produciendo esto, claro, la obra. Me parece que están Y esa fusión de pensamiento de los dos autores. Entre lo que es el libro y lo que es la lectura del libro. Cuando uno lee el libro hay una molecularidad que se involucra con el libro, que desarma las territorializaciones que el libro en sí mismo trae, porque necesita tener una estratificación y una articulación. Parece que habla de esa imbricación. Pero aparte, perdón, nos ordenemos para hablar. Es decir, tenemos acá como una banda de Moebius, si ustedes quieren, donde tenemos por un lado la cara estratificada, ¿no? La cara segmentarizada, y por otro lado el movimiento de desterritorialización, ¿no? La otra cara, ¿no? Es decir, una cara segmentada, una cara significante, si ustedes quieren, y del otro lado su reverso, generalmente tapado, porque acá tenemos que hablar de los espacios también, los espacios subjetivos, está lo otro, ¿no? Lo desterritorializado, los movimientos, ¿no? Por debajo, digo, no sé. Bien. Claro, pero esos movimientos de desterritorialización y de desestratificación se producen una vez que uno produce el agenciamiento con el libro. Exacto. ¿Entiende? O sea, el libro en sí mismo ya trae una estratificación. Exacto. Entonces yo produzco un agenciamiento con el libro y ahí se empieza a producir, o sea, se empieza a romper los estratos que están armados de antes, o sea, se empieza a producir una especie líneas de fuga. Claro, de líneas de fuga, exacto.
Acá que son Marcelo singulares. del que En lo mí van a lee producir y una del que línea lo de pidió. fuga, en María Inés otro, en Roberto Ahí otro. va. ¿Se entiende? Yo lo veo así, no sé. Sí, igual me parece a mí. Marcelo Sí, Solti dice, la bastante súper desmaterialización es la fusión, el punto de encuentro que el libro pretende crear, una nueva fuerza, es una pregunta, ¿no? ¿La repito? Sí, a ver. La desterritorialización es la fusión, el punto de encuentro que el libro pretende crear, una nueva fuerza. Y sí, me quedo con lo de nueva fuerza. Está tratando de liberar fuerzas. El texto como superficie liberadora de fuerzas. Por ahí podría ir, ¿no? Me parece. Como una potencia. Claro, pero la potencia... El texto como potencia. Claro, pero las potencias son fuerzas. Del sujeto que lo lee. Claro. Pero aparte tenemos Sí, que a ver, hacer como otra- fuerzas que pueden expresarse o no. A eso me refiero, por eso en potencia. Claro. Son intensidades, es como decía Juan José, es un agenciamiento que se arma entre el libro y el lector. No nos olvidemos, no nos olvidemos que no solamente estamos trabajando sobre el tema del libro solamente. Este es un objeto, es un elemento para Un dispositivo. para pensar la realidad. Lo que está en juego acá es la concepción de la realidad. Lo que está en juego es la concepción de la percepción. Sí. Por Sí. eso la misma subjetividad la podemos comprender desde esos dos lugares, ¿no? Un lugar, Sí. digamos, segmentado, un lugar significante, que es la percepción consciente yoica del sujeto, y una superficie, otra, más inconsciente, más de la producción deseante, que podría hablar de lo otro, ¿no? Lo más desterritorializado, los flujos, ¿no? Más liberados, etcétera, etcétera, por ejemplo. Sí, a mí me parecía que justamente en eso último que se leyó, también tenía que ver con una lectura que ellos hacen de la realidad, digamos, con una percepción de cómo encontrarse con las cosas, en este caso con el libro, porque de alguna manera es una propuesta de lectura también, digamos, no es que uno lee un libro y va a componer con el libro, o no es que uno lee un libro y de repente va a agenciar con el libro, me parece como que hay, digamos, el agenciamiento es una pregunta, digamos, cómo agenciar, cómo producir eso, cómo liberar líneas de fuga, son, me parece que preguntas, digamos, desterritorializar o atravesar los estratos con un libro, en este caso, por ejemplo, me parece que tiene que ver con una pregunta. Claro, sí, pero aparte nosotros somos los estratos. Es decir, nosotros como sujetos somos sujetos sacrificados. Bien. Hola, buenas noches. Solti dice, Sí. intensidades diferentes es necesario la desterritorialización para avanzar con un flujo liberado. Bien. Ángel. ¿Sigo? Sí, Ángel. sí, ya me ingenié para poder hablar. Me parece que Estás las duplicado, líneas, Ángel, estás duplicado. sí, me dupliqué. Como no hay tantos participantes, logré duplicarme para tener el micrófono desde el celular. Bueno, me parece que estas primeras líneas, y espero no engañarme, me viene a la mente, a la imaginación, la parte de lo antropológico, lo que en epistemología se divide en los 4 campos, ¿no? De la historicidad, del tiempo, de las raíces y de la otredad. Entonces, es un juego de palabras que me hace pensar tanto en la otredad como en el yo. Sin embargo, también el flujo de la naturaleza misma, ¿no? Y cómo es que este constructo social o natural de la realidad juega a favor y en contra de los personajes. Bueno, por eso decíamos que la visión, estos autores tienen una visión cosmológica también, ¿no? Es decir, hay una visión de una realidad también cosmológica, ¿no? Porque hay una ruptura de los dualismos, de los juegos de oposición, de los binarios, para hablar de una sustancia, ¿no? Que un sustrato de alguna forma basal para toda la realidad.
Bueno, Acá Freddy Alca Rodríguez dice, mejor dicho, lo que leemos no son aislados a ningún significante que llevamos dentro, con los que vamos encontrando de un libro. Encontramos en el libro lo que buscamos sin querer interpretarlo, de forma lo que se vuelve a alimentar es nuestra concepción del mundo, cuando se vuelve otra vez una nueva fuerza significante. El libro imita al mundo como el arte de la naturaleza. bueno. A ver, Juan, lentamente. Seguimos. Las velocidades comparadas de flujo, según esas líneas, generan fenómenos de retraso relativo, de viscosidad o, al contrario, de precipitación y de ruptura. Todo eso, las líneas y las velocidades mesurables, constituye un agenciamiento. Perdón, Un libro, ¿a dónde sí, se fue? ¿Dónde está leyendo? No estaba leyendo, no había... en la página 10, porque volví, acordate que vos me pediste que volviera. Estoy arriba de la página 10. Bien. Bueno, siga. Disculpe. Un libro es precisamente un agenciamiento de ese tipo, y como tal, inatribuible. Un libro es una multiplicidad, pero todavía no sabemos muy bien qué significa lo múltiple, cuando cesa de ser atribuido, es decir, cuando es elevado al estado de sustantivo. Exacto. ¿Sigo? Entienden ahí, ¿no? Como sustantivo. La O sea, multiplicidad como elemento... el que es atribuido es el adjetivo. Claro. Entonces, cuando deja de ser atribuido, se transforma en sustantivo. Es decir, es un orden ontológico de última instancia, ¿no? Claro. Se le da más significancia, más prioridad al sustantivo y no al adjetivo. Salta de categoría porque el adjetivo va en subordinación del sustantivo. Y acá lo sustantiviza. A mí me queda la duda por ¿a qué se refiere con velocidades comparadas de flujo? Me parece importante porque habla de que son estas las que generan fenómenos de ruptura, por ejemplo. Me interesa eso y no me queda claro entonces qué serían las velocidades comparadas de flujo. Está buena la pregunta. Sí, bueno, los autores no le van a poder responder, pero bueno, acá estamos, por eso decía, estamos en un terreno, si uno lee a la letra... Te escuchas lejos. En un terreno complejo, con nuevas conceptualizaciones, ¿no? Casi neologismos en algunos casos, sobre todo después en Guattari a posteriori, ¿no? Pero bueno, flujos, velocidades, intensidades, están hablando de elementos asignificantes, pero sobre todo están hablando de diferenciaciones. Estamos en un orden diferencial que no es el orden del significado habitual, que diferencia una cosa de otra. Estamos en un orden diferencial diferente, ¿no? Porque no se agota para estos autores solamente en la captación significante con su producción semántica, su producción de significación habitual, determinada socialmente, si ustedes quieren, está hablando de otro orden, ¿no? Por eso siempre tengamos en cuenta la topología subjetiva. Si no tomamos en cuenta la topología subjetiva, estamos perdidos, porque ellos le dan mucha importancia a la producción deseante, a la producción del inconsciente, diferenciándose del psicoanálisis, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un campo de velocidades diferenciales cuando hablamos del inconsciente, por ejemplo, ¿no? Que es más claro, me parece, por ahí. Pero bueno, Pedro, queda como pregunta, ¿no? El tema de velocidad, y vamos a ver si más adelante podemos darle algunos otros líneas de pensamiento, líneas de comprensión a eso. Acá dice, perdón,
Capacidad del sujeto para generar espacios críticos, creo que esto no lo dije. Esperen un segundito. Acá Claudio M. Sí, Claudio M. dice agenciamiento. Capacidad del sujeto para generar espacios críticos no hegemónicos de enunciación del yo, en y desde lo colectivo, para contrarrestar las lógicas de control que se le imponen. Bien. Freddy Alca Rodríguez dice, velocidades de flujo. Lo interpreto que no todos que no todos asimilamos resignificando las mismas intensidades. Corríjame en eso. Yo estoy de acuerdo, no sé. Me parece que tiene que ver eso con el tema de la capacidad de afectar y ser afectado cuando habla de las velocidades y las intensidades de flujo. Sí, también, sí. Y por ende de lograr los agenciamientos a los distintos colectivos. Pero que tiene que ver más con la afectación que con una cuestión de significados y de significantes. Ahí va. Sí. Por eso estamos en el orden, claro, estamos en el orden de otras formas de signos, otras formas de volver inteligible algo que no sea solamente por el orden estructural del significante, ¿no? Eso es lo que están explorando. ¿Puedo comentar algo? Sí. También pienso que esa parte que habla del fluir o de flujos es dejar esta normatividad en cuanto a los sistemas ya estructurados y hacer que fluya el deseo, que haya nuevas maneras de desear, que permita, así como lo dicen otras partes, que haya nuevas conexiones y direcciones cuando habla del devenir menor. Bárbaro, Jazz. Bueno, casualmente, ahí podemos sirve usted de apoyo para pensar, por ejemplo, el orden del deseo desde una producción deseante, de alguna forma más inconsciente, censurada, limitada, redireccionada por el orden social y las estructuras subjetivas conscientes, etcétera, ¿no? Donde un sujeto, ahora en el orden neoliberal, por ejemplo, está redireccionado su querer al orden del consumo, ¿no? Limitando la propia subjetividad. Entonces, acá podemos pensar que hay otra posibilidad de destaponar, si ustedes quieren, la torpeza, disculpen, destaponar probablemente ese elemento sensor o de reterritorialización capitalista para pensar otros flujos, otros puntos de fuga, ¿no? Que abran esto que usted dice desde un deseo más enraizado en el sentido del deseo propio y no el del sistema o modo de vida capitalista, por ejemplo. Justo. Permítanme pensar, aparece el flujo y digamos, aparece como si por momentos se retrasa y se hace viscoso. Me parece una lentitud del flujo y luego se precipita y crea ruptura, ¿cierto? Aparece pues después de esas velocidades comparadas de flujo, digamos como una forma en que se fluye, por veces de una manera más lenta, por veces de una manera más rápida, pero luego plantea esas líneas y velocidades mesurables, esa palabra, porque bueno, me es claro lo anterior, el flujo puede ser o más viscoso, más lento, o más rápido, con más ruptura, pero luego esas líneas y velocidades de ese flujo pueden ser, que son mesurables, constituyen un agenciamiento. Esa palabra, mesurables, quizá marque esa relación con el agenciamiento, o no sé, de lo mesurable que pueda ser. Se me ha escapado lo de mensurable, Juan, pero lo que sí me parece que es interesante pensarlo como lo que marca el Antiedipo, por ejemplo. Los flujos están compuestos a partir de máquinas,
Es decir, todo es máquina, el universo es una articulación de máquinas, está todo interactuado, en interacción, dinámica, cosa que nuestra percepción la corta, ¿no? La destruye. Nos ponemos nosotros como sujeto individual y estamos fuera de esa percepción de los flujos en general. Los autores hablaban de cómo pasa el flujo. Por ejemplo, ellos ponen mucho el ejemplo del niño cuando está tomando la teta, ¿no? Es decir, el flujo máquina, seno, ¿no? Y la máquina, niño, boca, que absorbe ese flujo de leche. ¿Se entiende? Entonces, ahí tenemos un dispositivo donde está el tema, para darle un sentido a los flujos también, ¿no? Es decir, porque ellos plantean que hay una máquina que genera flujo y otra que la recepta y a la vez genera sus propios flujos. ¿Se entiende? Digo, para tener una imagen más global de la dinámica fenomenológica, si ustedes quieren también. Les hago una consulta, porque yo tengo el texto en papel y acá no dice mensurable, dice mesurable. ¿En el texto en PDF dice mensurable? No, mesurable, sí, efectivamente. El mesurable en Google no existe, o sea, habría que ver qué quiere decir mesurable, porque si viene de mesurable. ¿Por qué no leen el párrafo, la frase? Lo leo. ¿Sí? Las velocidades comparadas de flujo, según esas líneas generales, según esas líneas, generan fenómenos de retraso relativo, de viscosidad o, al contrario, de precipitación y de ruptura. Todo eso, las líneas y las velocidades mesurables, constituye un agenciamiento. Claro, no dice mensurable, ¿no? No, mesurable. Claro. Mesurable. Mensurable de medir, mesurable no. De mesura. Te muteaste, Juan José. La mesura... mensurable de medir, la mesurable de mesura. La mesura, pero no existe el término mesurable, pero la mesura como sustantivo es contención o freno en la conducta. Actitud de la persona que actúa con mesura o contención. Claro. Bueno, igual iría también dentro del texto, porque eso de viscoso puede ser como también una actitud más mesurable, más de ir como elaborando la idea hasta que realmente pueda tenerla y agenciarme el dispositivo. A ese nuevo. Bueno. Lo mismo no vamos a despular todo el texto porque estamos en un orden de complejidad bastante interesante y bueno, lo importante es que queden las preguntas, ¿no? Que queden las preguntas para después retornen en algún otro momento del texto. Pero está bueno esta puntualización porque velocidades mesurables es como que le atribuye al autor la capacidad de ir regulando, ¿no? De que es capaz, eso está buenísimo, cambia totalmente si fuera mensurable la interpretación. Totalmente. Y usted sabe que me hace asociar con esto que dicen también los autores, es decir, que ojo con las desterritorializaciones, ojo que no lleven a estragos. Es decir, tiene que haber mesura. ¿Se entiende? Es decir, esto de abrir, de desterritorializar, no es desterritorializar por sí misma, sino tiene que haber también ahí, en ese agenciamiento, cierta regulación. Porque pone el ejemplo, por ejemplo, del adicto, que de pronto en ese irse, ¿no? En el goce del consumo se pierde, ¿no? Ahí está. Entonces, Buscar el equilibrio, ¿no?
Está bien, Lía, me parece perfecto eso. Bueno, ahí hay otra línea para pensar el tema de la mesura. ¿De acuerdo? Se refiere a medible. En francés ocupa la palabra, ahí voy a poner el párrafo, pero se refiere a medible. Eso es mesurable o mensurable. En castellano ambas son equivalentes. Bueno. Bien, bárbaro, está bueno. Perdón, Francisco, otra vez. ¿Vos decís que mesurable en francés quiere decir medible en castellano? Sí. Claro, sería como mensurable en castellano. Claro, porque en el diccionario de Google mesurable no existe, existe mensurable solamente, por eso lo preguntaba. O sea que mesurable en francés sería mensurable en castellano. Claro, probablemente sea un falso amigo y por eso se tradujo como mesurable, pero en realidad es mensurable. Yo la verdad que no creo que sea un error realmente, porque en este tipo de obras cada palabra se sopesa mucho. Fíjate que están, hasta cuando se pone agenciamiento, se pone en realidad la palabra francesa para ver exactamente qué es lo que se trata de decir. Me parece que cuando pasaron por mesurable, no hay un error ahí de una N que faltó. Me parece que está hablando de mesura, y mesura remite más a control que algo que se mide. Y hasta cuidado. Exacto. Hasta tener cuidado. Control, claro, exacto. Hay que tener mesura. Exacto. Pero bueno. Que puede estar asociado a eso que dice anteriormente, fenómenos de retraso relativo, donde uno también. Cualquiera de las dos, yo las interpreto como que perfectamente podrían ir con las velocidades. Y la podemos leer de estas dos posturas. A ver, sería entonces todo eso, las líneas y las velocidades controlables constituyen un agenciamiento. Esa sería una, la postura, digamos, donde está afirmando Claudio eso. Y por el otro lado puede ser las líneas y las velocidades medibles constituyen un agenciamiento. Son las dos, digamos, interpretaciones de la palabra. Y ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con cuál? Quizás podamos continuar con ambas, pero a continuación, en el mismo párrafo, vuelve a hablar de plano de consistencia y habla de unidades de medida, habla de cuantificar la escritura. Claro. Por eso no nos quedemos tan atrapados en eso para darle después otra vuelta. Seguimos. Sigamos la lectura y después lo volvemos. Sí. Y volvemos, no hay problema. Sí, perfecto. Un libro es precisamente un agenciamiento de ese tipo y como tal inatribuible. Eso lo habíamos leído. Inatribuible a un autor, digamos. Claro. Un libro es una multiplicidad, pero todavía no sabemos muy bien qué significa lo múltiple, cuando cesa de ser atribuido, es decir, cuando es elevado al estado de sustantivo. Un agenciamiento maquínico está orientado hacia los estratos, que sin duda lo convierten en una especie de organismo, o bien en una totalidad significante, o bien en una determinación atribuible a un sujeto. Pero también... Organismo, significante y sujeto. ¿No? Sí. Estamos en la composición del logos occidental. Perfecto. Organismo, significante y sujeto. Eso por un lado. Como si eso fueran por un lado. estratos también. Claro. Organismo, significante y sujeto. Estratificados, obviamente. Claro. Sí. Por un lado, estratificado. Ahora vamos. Pero también está orientado hacia un cuerpo sin órganos. El organismo, de hacer pasar y circular partículas asignificantes, intensidades puras, de atribuirse los sujetos a los que tan solo deja un nombre como huella de una intensidad. Se preguntan los autores, ¿cuál es el cuerpo sin órganos de un libro? Hay varios, según la naturaleza
de las líneas consideradas, según su concentración o densidad específica, según su posibilidad de convergencia en un plano de consistencia, que asegura su selección. En este caso, como en otros, lo esencial son las unidades de medida, cuantificar la escritura. No hay ninguna diferencia entre aquello de lo que un libro habla y cómo está hecho. Un libro tampoco tiene objeto, en tanto que agenciamiento solo está en conexión con otros agenciamientos, en relación con otros cuerpos sin órganos. Bueno, acá entramos en un tema complejísimo que es el concepto de cuerpo sin órganos, ¿no? Que le vamos a dar muchas vueltas y va a ser siempre como pregunta. Es difícil de asir, difícil de atrapar el concepto, ¿no? Así que, bueno, por ejemplo, tiene varios cuerpos sin órganos el libro. A mí se me escapa realmente la posibilidad de entenderlo. Pero bueno, vamos a ver. Claro, pregunta, ¿cuál es el cuerpo sin órganos de un libro? Claro. Pero esa pregunta lleva implícita el saber de qué es un cuerpo sin órgano. Y ahí me parece que estamos todos anegados, ahí estamos todos medio atrapados, por lo menos en mi caso, ¿no? ¿Qué carajo es un cuerpo sin órgano? Pero, bueno, ese para mí es una de las grandes preguntas de este texto, de otros textos también, porque viene con el Anti-Edipo ya hablando de esto también, ¿no? Una de las respuestas es el huevo. Para mí, pensar como el tema del huevo con un orden de gradientes de intensidad no me sirve para pensar, no lo puedo pensar con el tema del libro. Y después Yo lo estoy pensando en relación a la pregunta esta concreta. ¿Cuál es el cuerpo sin órganos de un libro? Yo entiendo, que la comprensión de determinado libro, a partir de mi agenciamiento con ese libro, esa comprensión se transforma en un cuerpo sin órganos porque esa comprensión no tiene una organización, introducción, núcleo, conclusión. Yo lo estoy comprendiendo en su totalidad. No hay ni principio ni fin. Quizás desde ahí puedo decir, bueno, acá se produce un cuerpo sin órganos, del agenciamiento del libro conmigo, y de yo con el libro, y se produce la línea de fuga que es la comprensión de ese libro. Que no es única. Bueno. Que es singular. Exacto. Que es singular, pero no es única. No es única. Está buenísimo, Juan. Me gustó mucho esa. Es decir, sería un cuerpo sin órgano ahí en el orden de la semántica. En el orden de la comprensión. Claro. En el orden hasta de la interpretación. Sí. Yo le estoy dando una comprensión singular, de acuerdo a mi cosmoexperiencia, de acuerdo a mi agenciamiento con el libro, con un libro, produce una comprensión que no tiene ni cabeza, ni pie, ni nada. Está ahí, es una intensidad, es un flujo que está circulando en mi cuerpo. Dice que Martina Díez Michel dice, no hay a priori. Antes se despedía Juan Álvaro Montoya, ¿no? Pero bueno, Matías Díaz Michel dice, no hay a priori. Marcelo Solti dice, si el libro no tiene... no entendí. Dice, si el libro no tiene abrir. No sé. ¿Querés explicarlo, Marcelo? En todo caso... Ángel, en todo caso, chicos, Hola, sí, estoy con escasa señal y se me corta y por ahí quiero escribir. ¿Me escuchan? Sí. Sí, no, pensaba un poquito más atrás lo que habíamos estado leyendo e interpretando. Si un libro no tiene autor, porque no se le puede atribuir a quien lo escribe autoría, por esa serie de, digamos, estratificaciones recorridas, por esas dinámicas diferentes por los cuales esas intensidades que se han manifestado han permitido que el libro haya salido a la luz. Creo que desde ahí, desde el momento en que se escribió, ya no tiene una organización.
es un cuerpo sin órgano. Entonces, esa organización que nosotros interpretamos a simple vista de un libro no existe como tal, ya que si lo deconstruimos un poquito hacia atrás, estaríamos dejando de lado todo ese flujo de intensidades diferentes que no han tenido una organización, un órgano, como usted recién dijo, que podría tener un brazo, un hígado. En este caso podríamos suponer que no hay una organización, no hay un órgano, porque podría haber tenido o 3 brazos o 2 órganos y podría no haber tenido una pierna, por ejemplo. Entonces, darle el carácter de cuerpo organizado al libro no está a nuestro alcance. Creo que por ahí puede venir. Bueno, sí. Acá José Miguel A. dice, debe ser como el libro que en sí mismo no posee un significado trascendente y se compone a medida que se lee. Está bueno eso también. Se dan cuenta que no hay solamente, acá tenemos que nosotros también pensar que no hay solamente un sentido único, a lo mejor podemos nosotros agenciar nuevos sentidos a lo que los autores hablan, ¿no? Es decir, nadie tiene la propiedad de la autoría. Bueno, si volvemos hacia atrás, vamos a darnos cuenta que cuando habla que no hay este Dios, es porque para que salga un libro, el libro no viene de la nada. El libro tiene un montón de evidencias y también hay una historia detrás donde hay montones de agenciamientos que hacen una intersección y de ahí surge el libro que le da un poco esa característica media cosmológica, si se puede llamar de alguna forma, donde a un caos se le introduce un orden, pero ese orden no es una creación a partir de la nada. Y eso mismo hace que sea difícil, por lo menos de definir si un libro tiene o no tiene un cuerpo sin órganos. Yo creo que pueden ser más de uno, porque si tenemos en cuenta que es casi una cuestión holográfica donde está interviniendo demasiados agentes dentro de esto, decir que el libro tiene un solo cuerpo sin órganos es creo que es un poco escueto. Sí. Bueno, y está el otro cuerpo sin órgano de Socius, que está implicado también en el texto de los autores, en el texto de la materialidad, ¿no? También el orden social del Socius. Pero bueno, avancemos un poquito, Juan. Avanzamos. No hay ninguna diferencia. Juan, perdón. Traten de no escribir tanto en el chat, si pueden, piden la palabra o intervengan, así lo hacemos más, porque podéis leer como que no sabemos qué dice el que escribe y nos complicamos. A lo mejor traten de participar, si estamos acá entre compañeros y todos tratamos de descular la cosa, ¿no? Roberto, es que pues precisamente tomé el pedazo de lo que estaban mencionando anteriormente en del francés y ahí dice precisamente lo que el compañero anterior acaba de aclarar, porque en traducción dice, es solamente asimismo en conexión con otros agenciamientos, por reporte de otros cuerpos sin órganos. O sea, es lo mismo que él estaba diciendo, solamente que en palabras escritas textuales del texto en francés. ¿Listo? Gracias. Perfecto. Bueno, Juan, sigamos. Seguimos. No hay ninguna diferencia entre aquello de lo que un libro habla y cómo está hecho. Un libro tampoco tiene objeto, en tanto que agenciamiento. Solo está en conexión con otros agenciamientos, en relación con otros cuerpos sin órganos. Nunca hay que preguntar qué quiere decir un libro, significado o significante. En un libro no hay nada que comprender, tan solo hay que preguntarse con qué funciona, en conexión con qué hace pasar o no intensidades, en qué multiplicidades introduce y metamorfosea la suya, con qué cuerpos sin órganos hace converger el suyo. Bien, bueno, acá por ejemplo, te detengo ahí porque no hay que comprender, tan solo hay que preguntarse cómo funciona. Bueno, esto es toda una definición de los autores, ¿no?
Y acá también podemos ver el tema del esquizoanálisis y del psicoanálisis, y uno de los cuestionamientos del psicoanálisis, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? La interpretación, ¿qué quiere decir el síntoma que porta un sujeto, ¿no? Es decir, esa voracidad por darle un sentido y una significación al síntoma o a lo que dice el sujeto, ¿no? Para darle una interpretación. Ellos plantean otra cuestión. Me parece importante porque acá también lo ponen en el orden del libro, ¿eh? Bien. La pregunta dice, tan solo hay que preguntarse con qué funciona. ¿Con qué funciona? ¿En conexión con qué hace pasar o no intensidades? ¿En qué multiplicidades introduce y metamorfosea la suya? ¿Con qué cuerpos sin órganos hace converger el suyo? Un libro solo existe gracias al afuera y en el exterior. Puesto que un libro es una pequeña máquina, ¿qué relación a su vez mesurable mantiene esa máquina literaria con una máquina de guerra, una máquina de amor, una máquina revolucionaria, etcétera, y con una máquina abstracta que la genera? ¿Sigo? Ahí se ve la multiplicidad, ¿no? Es decir, el orden de interacción y la multiplicidad dada en las cosas, ¿no? En la dinámica de las cosas, en la dinámica de las subjetividades. ¿Se entiende? Acá me parece que le da un espesor y le da una amplitud y aclara un poco más todo esto, ¿no? Bueno, yo entiendo esto como ir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular, porque cuando habla que un cuerpo sin órganos, el libro, y no se puede leer, sí se concatena con todas las demás cosas que tú puedes leer en el transcurso de tu vida y que puedes entender y hacer y formar un cuerpo y una subjetividad interesante en tus concepciones. Es lo que yo creo. Se va más o menos, vamos más o menos acá. ¿Cuál sería la máquina abstracta? Bueno, otro concepto complicado ese, ¿no? A ver, ¿alguien puede decir algo al respecto? Roberto, pues yo intento entender la máquina abstracta como el poder que concatena el libro. O sea, es esa posibilidad que tiene el libro de generar una máquina de guerra o una máquina de amor o las otras máquinas que menciona ahí. Por ejemplo, pues ahorita estaba pensando en qué libros pueden generar eso. Por ejemplo, la lucha de Adolf Hitler fue una máquina de guerra, pero fue una máquina de amor también. La Biblia es una máquina de guerra, y bien lo podemos ver, o puede ser una máquina de amor también. Que respondería entonces a una máquina abstracta, de composición, entre comillas, simbólica. Sí, mira. Perdón. ¿Interrumpo? No. Adelante. José Manuel dice, creo que es como los conceptos tienen efecto y producen realidad. El Estado, por ejemplo, es una máquina abstracta. Claro, bueno, porque me parece que es como que lo que engloba, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, ¿quién quería intervenir? Sí, yo, Roberto. Mira, lo que también con estas líneas y con el desarrollo del texto, referente a la máquina abstracta y a toda esta parte de la concatenación, me viene a la mente lo paradigmático. Es decir, en un estado en el cual tal vez tienes en el entorno demasiados sistemas, todo apela a lo lingüístico, ¿no? Y se podría agregar tal vez que en el ser humano lo metalingüístico.
No sé si me expresé correctamente. Lo metalingüístico. O sea, que sería la comprensión más allá del texto, más allá del lenguaje. Sí, claro. Me parece que dentro de un texto lo que aporta a cada uno es lo que podamos delimitar. Ciertamente hoy puedo hacer un ejemplo gracias a ustedes, que a través de la lectura vamos sacando conceptos. Sin embargo, cada uno va adecuando e imaginando a su código lingüístico el resultado de la información que estamos absorbiendo. Bueno, está claro que se van generando dos preguntas bastante importantes, que serían ¿qué es un cuerpo sin órgano y qué es una máquina abstracta? Roberto, Sí, Doris. Perdón, bueno, releyendo, voy a retomar porque a mí me parece que aquí observo una dualidad desde mi perspectiva y retomo en la línea que dice un agenciamiento maquínico está orientado hacia los estratos que sin duda lo convierten en una especie de organismo o bien en una totalidad significante. O sea, aquí tenemos la primer dualidad que yo veo es sí lo convierte en una especie de organismo. Ese es el primero, en algo material, en algo que pudiéramos aterrizar. Y viene la segunda parte, que es la dualidad, o bien en una determinación atribuible a un sujeto. Aquí estamos hablando del consciente, de lo que nos atraviesa o de lo que atraviesa al sujeto, y cada uno nos atraviesa distinto, pero también orientado hacia un cuerpo sin órganos que no cesa de deshacer el organismo, de hacer pasar y circular partículas asignificantes. Aquí en esta última parte, yo en lo que veo la dualidad, pero a lo mejor vería ya ahorita una trilogía, por la parte de observarlo en los sentipensares, en la parte del espíritu, ¿no? De bajarlo desde esa perspectiva, podría ser, para encontrarle un significante particular en lo que a mí me atraviesa mi cuerpo y mi sentipensar. Desde esa perspectiva lo estoy observando, después de escuchar a mis compañeros y escucharte. Esa sería mi participación, Roberto, y compañeros y compañeras. Perfecto. El sentipensar, me parece que lo podemos pensar como la posibilidad de la emergencia en el cuerpo subjetivo, si tú quieres, de emergencia de algo nuevo, de algo que se hace presente de pronto y abre a este poner el sentimiento en los códigos simbólicos, en los códigos del pensamiento cotidiano. ¿Se entiende? Es decir, estamos alejados del sentipensar. Quizás por la posibilidad de cierta emergencia de algunos momentos nos sensibilizamos de alguna forma, pero como la realidad y el ser humano es una composición de estratos, de movimientos estratificados fundamentalmente y de desestratificación, no podemos tomar un elemento separado del otro. Son composiciones, segmentos, ¿no? Y flujos son composiciones, están íntimamente relacionados. Para mi modo de ver, obviamente, con una prevalencia del orden de la territorialidad, de los estratos, de las segmentaciones duras, ¿no? Entonces, por ahí se siente pensar, sí. Perdón, a mí Roberto. Pensar me resuena mucho a la afectación, lo que decíamos se dice de Spinoza. ¿Podría? Sí. Yo lo que iba a decir, volviendo al tema de la dualidad que planteaba, ahí me pareció como que el agenciamiento maquínico, ¿no es cierto?, era como dependiente también según la orientación, según esté orientado hacia el organismo, hacia el significante, hacia la subjetividad entendida como razón,
o según esté orientado hacia el cuerpo sin órganos, ¿no es cierto? Y ahí era como un agenciamiento maquínico orientado hacia el cuerpo sin órgano, ya es como digamos, otra forma de agenciar, ¿no es cierto? Que depende, no dice que es el cuerpo sin órgano, pero sí dice que depende de, según la naturaleza de las líneas consideradas, digamos, sabemos que son las líneas consideradas y lo que va ahí como demarcando o delineando, digamos, el cuerpo sin órgano, y después dice también, y según su posibilidad de convergencia en un plano de consistencia, me parece que hay planos de consistencia también juega un rol importante a la hora de pensar el cuerpo sin órgano, ¿no es cierto? O el agenciamiento maquínico orientado hacia el cuerpo sin órgano. Yo tomo la idea a mí siempre me ha apasionado la idea del concepto que viene de los pueblos originarios, de las culturas originarias del sentipensar. Y el sentipensar yo lo imagino como un cuerpo sin órganos, porque, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo sencillo. Mi agenciamiento con un libro, con este libro, me produce un impacto de tal forma en mi cuerpo, un impacto de sentimientos que a su vez se producen en flujos de pensamientos. Y ese flujo de pensamiento se articula o se relaciona con otra forma de pensar, de sentir, perdón. Y esa forma de sentir y a su vez esa intensidad para mí, que sería el sentipensar, es el cuerpo sin órgano. Yo lo veo, o sea, más sencillo quizás, y que podemos adoptar nosotros. O como la emergencia del cuerpo sin órgano, o como uno de como un punto de producción de cuerpo sin órgano. Claro, como una forma de componer cuerpo, como una forma de hacerlo. Justamente la máquina abstracta, que las abstracciones son de las ideas y de los sentimientos que van modelando ese nuevo cuerpo sin órgano. Porque nos atraviesa la idea, nos atraviesa el sentir del libro, a todos nos hace resonar en partes distintas. Entonces va generando distintos cuerpos sin órgano. Bueno, perdón, Doris, un ejemplo. Como dos extremos del cuerpo sin órgano. El primer extremo, el huevo, con su intensidad donde está todo ahí, ¿no? Que parece una cosa totalmente indiferenciada, pero hay un orden de intensidades químicas, etcétera, que van generando todo lo que se va a producir como un organismo, ¿no es cierto? Tenemos el huevo y después la producción de un órgano. Y después tenemos el otro extremo del cuerpo sin órgano, traen los autores, del moribundo. El moribundo, donde está casi desaparecida la subjetividad, ¿no? Y hay un cuerpo que late en sí mismo, como una superficie ahí que, ¿no? Es decir, fíjense, en el huevo por un lado y el moribundo por otro. Son como dos extremos de cierto cuerpo sin órgano puro. Entre esos dos extremos tenemos todas las composiciones que se da en el vivir, digamos, ¿no? Pero quería tomar estos dos ejemplos porque pueden marcar cierta idea de lo que puede estar como más puro el cuerpo sin órgano, como entidad, ¿no? Digo, si ayuda, no sé. Bueno. Doris, ¿ibas a decir algo? Ay, sí, muchas gracias. Pues yo comparto con Juan José y fue algo que se me escapó en la intervención en cuanto a lo de sentir pensar. Me hace mucho sentido del cuerpo sin órganos. Es decir, la sensibilidad, el sentimiento es un cuerpo así, ocupa algo en el espacio, en nosotros mismos, no tiene órganos y es subrepticio, sale, atrapa, envuelve, entonces no es algo que sea orgánico, pero que está ahí, es un cuerpo, a lo mejor en esencia, y desde esa perspectiva, pues comparto lo que nos dijo Juan José en cuanto al sentipensar, y también en esta parte de organizarnos, no de organizarnos, sino de reflejar un
un pensamiento desde la filosofía de la liberación, desde el ámbito tribal, ¿no? De alcanzar ese nivel de conciencia grupal. Desde esa perspectiva veo yo al sentipensar como una comunión, como precisamente un cuerpo sin órganos, sin una jerarquía lineal. Y pues bueno, eso quería compartir. Gracias. Yo en lo personal quiero hacer hincapié en esto, siguiendo esta línea. Me gustaría reapropiarme del concepto, digamos, de estos autores que tengo muchísimo respeto, pero es europeo, latinoamericanizar el cuerpo sin órganos como un sentipensar, digamos, o sea, reconfigurar o reapropiarme desde este territorio latinoamericano el sentipensar como un cuerpo sin órganos. Eso nada más quería decir. Comparto totalmente. Un sentipensar que está atrapado por este otro social, ¿no? que quiere recodificar el sentipensar, dejándolo como un pensar debilitado y como un sujeto pasivo, ¿no? Y que solamente responda al orden del querer, del consumo, del querer lo que el otro social quiere que responda, ¿no? Por eso ese sentipensar está tan atrapado, tan encerrado, tan censurado, ¿no? Claro. Acá Carolina Meucci dice, el cuerpo sin órganos es una producción, a la vez productor y producto. A través de la creación, los órganos abandonan sus funciones. El ojo escucha, la oreja ve, el vientre huele y el corazón razona. El cuerpo se encuentra atravesado por flujos deseantes que producen una organización determinada, pero el organismo se abre en las conexiones, funciona en los límites de los cuerpos contra los cuerpos que responden a dicha producción. Perfecto. Quisiera apuntar algo. Me parece que no hemos tocado el concepto de poder, porque me traiciona la mente y me viene la parte snob del cuerpo sin órganos y cómo es que el poder trabaja en ellos. Es esta parte también del dualismo. Bueno, yo así lo veo, que podría jugar en ese sentido, del dualismo entre el sentipensar y el fisicalismo. Bueno, y no sé si estoy interpretándote, pero bueno, se lo puede pensar como el poder de un lado y en la potencia del otro. La potencia del sentipensar como una virtualidad de potencia de la subjetividad, porque lo que abre el sentipensar es la posibilidad de potenciar la subjetividad, ¿no? Y quizás el poder sería aquellos elementos que intentan recodificar esa potencia del sentipensar. Lo pensé de ese lado, no sé si más o menos... Sí, me parece que estamos en sintonía. Pienso lo mismo, en la energía que recorre toda esa mecanicidad del texto y de los saberes, ¿sabes? Es palpable, vuelve a lo mismo, metalingüísticamente, ¿no? A partir de la razón. Y que lo podemos pensar también, si ustedes quieren, en la diferencia entre la potencia de la energía activa de un sentipensar activo, valga la redundancia, y las fuerzas reactivas que los aparatos estatales, institucionales, etcétera, etcétera, generan taponando como fuerzas reactivas a la propia fuerza activa, ¿no? Sería otra forma de pensarlo, que estos autores también están en esa línea, ¿no es cierto?
Roberto, yo en lo que decías que está atrapado, decías una parte que está atrapado, ese sentipensar, yo lo quisiera ver también desde la perspectiva disruptiva. Es decir, si está atrapado, entonces quiere salir. Y eso es lo que nos permite entonces, cuando habla más adelante de que hay varios, ¿cuál es el cuerpo sin órganos de un libro? Hay varios, o sea, no nos determina, aquí mismo nos está diciendo, el único límite es el sujeto, ¿no? Y aquí lo que me modifica un poco el pensar, porque también aquí hay una unión, dice, hay varios según la naturaleza de las líneas consideradas según su concentración o densidad específica, según su posibilidad de convergencia en un plano de consistencia que asegura su selección. Y ahorita el otro compañero que no vi que acaba de intervenir y que hablaba de que estábamos en una línea, estábamos, digamos, consistentes en un mismo plano, en un simétrico o de, se me fue, pero es de armonía, digamos, de sentipensares. Y en este caso, lo esencial, aquí es donde me choca, me choca la idea de lo esencial son las unidades de medida, cuantificar la escritura, lo que me hace en pensar en el devenir. La escritura no se puede cuantificar y sería una retórica, ¿no? Porque no hay ninguna diferencia entre aquello de lo que un libro habla y de cómo está hecho, sino más adelante nos dice, yo lo veo, esta parte del agenciamiento es en cómo coincide armónicamente y disruptivamente a la vez por ejemplo, como nos estamos juntando en discutirlo y cómo estamos en una misma línea de convergencia. Desde este punto de vista, yo lo estoy observando, me hace preguntarme, me hace responderme, pero a la vez también me crea estas interrogantes. Andrés Carvajal dice, la noción de unidad, creo que esta es una parte del texto, dice así: la noción de unidad solo aparece cuando se produce en una multiplicidad una toma del poder por el significante o un proceso correspondiente de subjetivación. Por ejemplo, la unidad pivot que funda un conjunto de relaciones biunívocas entre elementos o puntos objetivos. O bien lo uno que se divide según la ley de una lógica binaria de la diferenciación en el sujeto. La unidad siempre actúa en el seno de una dimensión vacía, suplementaria a la del sistema considerado, entre paréntesis, sobrecodificación, y creo que puso página 10. Bueno, la unidad, la codificación o la sobrecodificación, que después va a tomar la forma del árbol, ¿no? Y el rizoma podría ser el nivel de los flujos del sentipensar. El sentipensar está más cerca de la expresión rizomática de algo que no está tan atrapado y nosotros como sujetos clavados como un árbol, enraizados en la rigidez subjetiva que casualmente tapona esta posibilidad rizomática de un sentipensar, por ejemplo, ¿no? Digo, para darle otra cuestión. Bueno, ¿cómo vamos? Estamos a las 10. ¿Hemos avanzado? Nada. Vamos a tardar un siglo para terminar el libro. No, está bueno. Me parece que así es como hay que trabajarlo, ¿no? Sí, está bien este trabajo. Es un buen trabajo. Es así porque vamos a la letra y no de pronto nos deliramos, nos deliramos lo mismo. Está bueno delirar, pero me parece que con el soporte de la letra, ¿no? ¿Quiere avanzar un poquito más y después en todo caso dejamos como quieran? Terminamos este párrafo y... ¿Sí?
quería... Nada más diciendo de que no hemos avanzado. Yo pienso que hemos avanzado bastante desde la perspectiva de que estábamos situándonos en un mismo plano para poder partir de ahí, porque si todos convergemos desde un punto de vista sin concordar, entonces sí no habremos avanzado. Pero yo creo que ya a partir de aquí que vamos dibujando la línea sobre la que queremos dirigirnos, yo creo que avanzaremos más. Muchísimas gracias. Pero totalmente. No, sí, pero si da esta producción nos quedemos en el párrafo, nos quedemos eternamente si producimos de esta forma, ¿no? Está bueno. Quería ver si se podía desarrollar un poco el tema de máquina abstracta, porque le da un carácter muy importante al tema, al concepto, porque primero lo pone en negritas, digamos, ¿no? O sea, lo señala específicamente, pero además le da como un carácter ontológico de alguna forma, ¿no? Porque la máquina abstracta genera a las otras, a la máquina de guerra, a la máquina de amor, a la máquina revolucionaria. Entonces, ¿qué será esta máquina abstracta, no? Para mí tiene que ver con el orden de la composición general, por eso envuelve a las máquinas que, por ejemplo, un sujeto va marcando, ¿no? Es decir, no es lo mismo el orden de la máquina abstracta de un sujeto de izquierda, por ejemplo, que la máquina abstracta de un sujeto de derecha, por ejemplo, para hacer una grosería, digamos, ¿no? Pero me parece que es una composición. Me parece que es un orden de referencia que envuelve lo propio que uno va produciendo o lo que produce un determinado. Por eso por ahí decían que el Estado es una máquina abstracta y me parece que está buena la imagen, porque fíjense en cómo determina esa máquina abstracta Estado, cómo genera una composición global de un orden social, ¿no? Por ejemplo. Digo, pero lo digo como pregunta, ¿no? Porque lo puse junto con el cuerpo sin órgano, dos elementos a descular, a pensar, a ver si le podemos dar algún otros, si nos podemos acercar un poquito a ese devenir que plantea el cuerpo sin órgano y la máquina abstracta. Roberto, en cuanto a lo que mencionas precisamente con la comprensión de Estado o de sociedad, ahí podríamos también, pues, hablando desde el sentir pensar, mirar los otros tipos de sociedad que existen, porque si bien la palabra sociedad tiene una implicación directa en el uso y en el reconocimiento precisamente que viene de Europa, ¿no? Entonces es un sistema de pensamiento europeo el cual establece unas prácticas y lógicamente unos sujetos desde ese pensamiento. Si lo llevamos desde el sentir pensar, es otro tipo de sociedad, es otro tipo de prácticas y es otro tipo de entidades también que emergen, ¿sí? Emergen dentro de ese desarrollo del devenir del sujeto. Sí, y por ejemplo, se me ocurre que la máquina burocrática universitaria tiene su máquina abstracta, que me parece que es muy diferente con sus códigos, muy diferente a la máquina abstracta de Deleuze y Guattari, que sería una máquina de guerra, y quizás la máquina burocrática de la universidad es una máquina dogmática, por ejemplo, como componente abstracto, ¿no? Digo, como pregunta o como... Pero queda para descularlo, ¿no? Para mí también queda ahí la máquina abstracta como un elemento... La universidad como máquina de la máquina abstracta que es el Estado. El Estado sería la máquina de máquinas. La máquina universitaria como máquina de la máquina abstracta. La máquina de guerra sería lo contrario de la máquina, digamos, estatal en este caso. La máquina de guerra como que se sale. Para mí la máquina revolucionaria, no la de guerra. La máquina de guerra también sería un poder del Estado. Esa es la máquina de guerra. Pero sí la revolucionaria. La revolucionaria sería en contra de las anteriores. Por eso, pero ojo, a ver, para pensar, sigo con la pregunta de qué es una máquina abstracta, ¿no? Pero pienso, la máquina de guerra depende, a su vez, de qué máquina abstracta la direcciona.
la máquina de guerra depende de qué máquina abstracta porque puede ser una máquina de guerra fascista o puede ser una máquina de guerra revolucionaria. ¿Se entiende? Yo creo que el cuerpo, digamos, cuando habla de abstracto, es porque no posee la intensidad, sino que la genera. Y la genera en función a la relación que puede vincular, es decir, aquellos lugares de conexión entre cuerpos sin órganos, en el cual puede generar una intensidad diferente. Es decir, que es abstracto porque no tiene la energía, sino que es capaz de generarla. La compone, la compone. La despierta, y la despierta en aquellos lugares donde puede haber un traspaso de intensidad en aquellos cuerpos sin órganos. Es decir, que puede ser, como dice en este caso, un revolucionario, alguien que esté ligado al amor o a la guerra. Entonces, despierta esa intensidad cuando hay aquellos cuerpos sin órganos que son desterritorializados, es decir, desterrados de su estrato, y generan de ahí una conexión con una intensidad diferente. Entonces, es abstracta porque está relacionado con el afuera del libro, pero no tiene la intensidad ahí dentro del libro, sino en aquella relación que puede hacer con el afuera, con la lectura o con la relación de nuevos cuerpos sin órganos. O sea que la máquina abstracta es un flujo de poder. Y también en relación a los poderes. Claro, yo creo que siempre despierta poderes, despierta intensidades según las conexiones que puede llegar a hacer. Entonces, si un flujo de poder solamente se puede ocupar, se puede ejercer, ¿cierto? Si se puede ejercer, entonces sería la máquina abstracta el concepto de poder en Foucault. Tal cual. Y yo acá puede hablar de poder también, pero también se puede, según lo que conecte, según las intensidades que pueden hacer fluir y que haya conexión, traspaso de intensidad. Puede haber amor, también hay poder, pero puede estar relacionado, sí. No sé si ayuda o complejiza el tema del autor cuando vimos a Nietzsche, ¿no? Cuando hablaba de las fuerzas activas y las fuerzas reactivas, pero hablaba también de una voluntad de poder. La voluntad de poder nihilista, ¿no? O la voluntad de poder positiva, o afirmativa mejor, ¿no? Que direcciona las fuerzas. Por eso quizás esto de componer, tiene que haber un orden de composición donde estas máquinas, otras, están funcionando. ¿Se entiende? Me parece que por ahí puede ir también una posible lectura, ¿no? Por eso no es lo mismo una máquina de guerra fascista, porque tiene un orden de una máquina abstracta que direcciona esos flujos de guerra, a diferencia de una máquina revolucionaria, ¿sí? ¿Sí? Bueno, me parece que es diferente la máquina de guerra porque hay un orden de composición de las fuerzas y de direccionalidad. Es decir, ¿quién le da dirección a la composición de algo, de unas fuerzas o de agenciamientos o de producciones, ¿no? ¿Será la máquina abstracta? ¿Como pregunta? Sí, la máquina abstracta, que sería el Estado o el capitalismo, ¿cierto? Sí, entonces, es máquina de guerra cuando está fuera de los alcances de la máquina abstracta. Después la máquina abstracta lo absorbe y deja de ser máquina de guerra. Y debe haber diferentes sea niveles, fascista o sea de izquierda, no importa. Y hay distintos niveles de máquina abstracta, ¿no? No solamente no se queda en el estado la máquina abstracta. En cada nivel hay máquinas abstractas funcionando. Claro, máquinas de máquina, o sea, máquinas de la máquina abstracta. O sea, por eso decía yo máquinas de máquina. Claro,
según las intensidades que conectes, según los cuerpos sin órganos que conectes, si una máquina de guerra llega a conectarse intensamente con un poder fascista y a su vez llega al Estado a controlar el Estado, evidentemente estamos en presencia de un poder magnánimo. Entonces, en ese sentido digo yo que las intensidades pueden despertarse a través de esa máquina abstracta, es decir, generar flujos entre cuerpos sin órganos que generan después una intensidad mayor. Yo creo que lo pueden hacer ellos, como también lo podemos hacer nosotros desde aquí. Nosotros creo que también estamos generando, a través de este libro, conexiones intensas. Y también estamos desterritorializándonos de nuestro pensamiento para desde allí generar conexiones intensas o traspaso de flujo, creo yo. No, está bien, está bien. Bueno, ahí está la pregunta entonces. Por ejemplo, ¿qué máquina abstracta funciona para los conversatorios y los talleres de lectura? Tiene que haber una máquina abstracta. No, yo lo entiendo, perdón, yo lo entiendo como máquina de guerra. Nosotros somos una incipiente máquina de guerra que vamos a tratar en lo posible de que no nos absorba la máquina abstracta, que sería la máquina que absorbe todo, que recodifica pero no, Juan, y deshace la máquina de guerra. Pero Juan, me parece que ahí te estás dando un juicio de valor negativo a la máquina abstracta, y la máquina abstracta depende, ¿no? También en qué orden de composición está. Es decir, no toda máquina abstracta me parece que es negativa. Estos autores plantean el libro desde su propia máquina abstracta también, ¿no? O una pregunta, si quieren. Estos autores, Deleuze y Guattari, cuando arman producir un libro de A2, donde hablan de flujo, de intensidades, la pregunta es, ¿qué máquina abstracta los guía a ellos para generar todo esto? Por eso, yo lo entiendo como una máquina de guerra. Por eso. Quizá no tengo en claro que es una máquina abstracta en su totalidad, por eso. Sí, estamos todos en la misma, Juan. A nivel individual, entonces, a nivel individual cada uno también es una máquina, y en este grupo empezó con Roberto, pero en la medida que nos sumamos empezamos a hacer todos esa máquina. Hay una sintonía de la máquina abstracta, estamos pensando, no sé. Acá lo claro es qué carajo es un cuerpo sin órgano y qué carajo es una máquina abstracta. Lo estamos tratando de espular. Roberto, sí. Perdón, podría ser un modelo de pensamiento. Un poco más adelante, él menciona la ideología, y cuando habla de la ideología, pues ya ahorita la mencionaron, el capitalismo es una ideología, ¿sí? Pero más allá del capitalismo está el capital, que es el mismo que Marx en su momento, cuando escribió El Capital, pues explicaba que era más allá de una ideología, es un modelo de pensamiento. Entonces ahí se ramifican las diferentes opciones que pueden existir de la comprensión del capital. Entonces capital puede ser la parte fundamental del capitalismo, pero también puede ser la parte fundamental del comunismo, del socialismo, de los otros modelos de pensamiento. Entonces para mí esa máquina abstracta puede ser ese modelo de pensamiento que engloba, por ejemplo, coloquémoslo en términos del capital, ¿sí? Como ideología. Entonces ahí se pueden ramificar múltiples opciones y eso puede llevar a entender unas prácticas, un componer y un vivir y un estar, ya que se está hablando del pensar, del sentipensar. Tú dices engloba, yo decía envuelve, estamos más o menos en lo mismo, es decir, ¿cuál es la máquina abstracta del capitalismo? ¿No? Es decir, pero bueno. A ver, yo entiendo, Roberto, no sé, a ver, sigamos pensándolo. Abstracto significa, es lo contrario de concreto, ¿cierto? Lo concreto es lo que vos podés ver, palpar, podés, digamos, visualizar, ¿cierto? Nosotros podemos ser una máquina de guerra, que es una máquina concreta. Ahora, la máquina abstracta, como si fuera, por ejemplo, el capitalismo, no se puede, funciona, está, es máquina de máquinas, está, funciona, pero ¿por dónde? ¿Por dónde le entrás? ¿Por dónde, cómo visualizás? ¿Dónde están los límites?
Bueno, pero también podés pensar, por ejemplo, estos autores que hablan sobre el estructuralismo. El estructuralismo también es una máquina abstracta, ¿no? Que establece y compone los elementos en un orden de direcciones y de puntos fijos articulados entre sí, y que cada elemento depende de la estructura, ¿no? Entonces, eso es una máquina, hay una máquina abstracta ahí del estructuralismo funcionando, ¿no? Los autores tienen otra referencia como máquina abstracta, tienen otras máquinas abstractas funcionando, supongo. Por eso, estamos todos como pregunta acá, ¿eh? Pero... Bien, yo bien. creo que acá en esta introducción él está poniendo las bases, o sea, está explicando de qué se trata esta máquina. Esta máquina que él está proponiendo, porque tiene que explicar cada término, ¿no? Y como que nos está metiendo en un mundo, en una máquina. Claro, está muy buena la observación, está muy buena, porque ellos hablan de nuevos términos, fíjense los nuevos términos que utilizan, esos términos sueltos no significan nada, ahora articulados en la composición de estos autores, responden a una determinada máquina abstracta, por ejemplo. Pero ellos salen, como vos decías, salen de la máquina abstracta del estructuralismo planteando nuevos temas para generar una máquina, para mí más revolucionaria que de guerra, pero bueno, ahí sería... ¿Sería? Se acabó la máquina de guerra de Mayenes. Bueno, ya casi van dos. Depende del capitalismo. La máquina abstracta sería un asignificante. Me gustaría hacer una contribución de un texto, de un artículo que se llama La máquina, escrito por Mauricio Lazarato, que toca ese tema y él define en este sentido. Guattari describe de esta manera la máquina abstracta. Se trata de una enunciación, un corte, una suerte de foco no discursivo. No solo está la dimensión musical, sino también las dimensiones adyacentes, plásticas, literarias, sociales, el salón, el nacionalismo, etc. Se trata, por lo tanto, de un universo heterogéneo con componentes múltiples. De estas constelaciones de universos, de mundos, se desciende un enunciador que las mantiene juntas de una nueva manera. Eso es como la define Guattari. Un enunciador que mantiene todos los elementos heterogéneos de una determinada composición. Sí, y que nosotros somos parte de las máquinas, ya sea de los diferentes niveles de máquinas, porque hay máquinas de máquinas, y nosotros como seres hacemos parte de esas máquinas que se contienen a sí mismas y se reproducen a sí mismas. Bueno, fíjate que tú nombraste a Lazarato, que vamos a ver el próximo lunes, vamos a trabajar a Lazarato, casualmente. Bueno, porque son autores que forman parte de cierta máquina abstracta también, que hacen la composición de los encuentros, ¿no? Hay una determinada elección de los autores, ¿no? Hay un determinado espíritu de trabajo sobre, ¿no? Entonces también me parece que es una forma de establecer un ordenamiento de los elementos heterogéneos. ¿Se escuchó? Bueno. Sí. Sí. Acá Martina Díaz Micheli se despide porque se tiene que ir, y Andrés Carvajal dice una máquina disruptiva. Bueno. Y Víctor García, dijo, sería mejor una decomposición de la voluntad de poder, las funciones de las máquinas abstractas. Decomposición de la voluntad de poder. Sería mejor una decomposición de la voluntad de poder, las funciones de las máquinas abstractas. No sé si está Víctor para explicar un poquito lo que quiere decir.
no lo entendí, la verdad, pero ¿está Víctor por ahí? Roberto, pues yo leyéndolo, el comentario de Víctor, puedo entender que la voluntad de poder, él lo mencionó, venía detrás de Foucault, de la línea Foucaultiana. Entonces, pues desde esa línea de poder se establecen unas prácticas de acción, ¿sí? Unas prácticas de agenciamiento. Entonces, cuando él habla de la decomposición de la voluntad de poder, entonces podría mencionarse como que pues dentro de ese agenciamiento, ¿sí? Hay una forma establecida. Ya se ha estado ahorita haciendo una aclaración acerca del término de máquina desde Guattari, y se mencionaba que era como un universo que entreteje múltiples conceptos y múltiples agenciamientos para hacer ese mismo universo y pues componer una sola máquina, que él lo decía muy bien, la máquina de las máquinas. Entonces esa máquina de máquinas es la que como que entreteje lo que es el universo, ya sea universo educativo, universo social y demás, para generar una práctica de poder específica. Bueno. ¿Algo más? Más o menos terminamos. Juan, ¿cómo vamos por ahí? Estás muteado, Juan. Termino el párrafo y terminamos. Listo. A menudo se nos ha reprochado que recurramos a literatos, pero cuando se escribe, lo único verdaderamente importante es saber con qué otra máquina la máquina literaria puede ser conectada, y debe serlo para que funcione. Kleist y una loca máquina de guerra, Kafka y una máquina burocrática increíble. Y si después de todo se deviniese animal o vegetal gracias a la literatura, que no es lo mismo que literariamente, ¿acaso no se deviene animal antes que nada por la voz? La literatura es un agenciamiento, nada tiene que ver con la ideología, no hay, nunca ha habido ideología. Bueno, ahí tenés cómo toman la literatura para pensar por el orden filosófico, por ejemplo, ¿no? Como elemento de ruptura, como máquina de guerra, en última instancia, para salir de las codificaciones establecidas de la propia filosofía, por ejemplo. Es decir, el poder, la literatura da elementos de máquinas de guerra, de producción, de agenciamientos, de forma asignificantes para el logocentrismo filosófico, académico, ¿no? Me parece que ahí también hay un elemento de potencia literaria, de potencia de producción literaria. No sé. Me da la impresión de que estamos siendo 22. Vamos bajando, o sea, se está bajando gente. Me parece que tal vez podríamos quedar en esa frase y ya acordar para vernos, porque es una pena que se vaya bajando gente y sigamos conversando. Somos 36 en este momento, 36. Leí 22 más, o sea, había 24 más y se fueron bajando por eso. Sí. Bueno. Una cosa antes de terminar, cuando habla de Kleist, se está hablando de Herbert von Kleist, que era un poeta del romanticismo alemán, que era militar también. Fue militar y por eso escribió de manera romántica sobre una máquina de guerra que tenía como una cierta autonomía, muy interesante. Cientos y pico, digamos. Bueno, chicos. ¿Podés escribir el nombre del autor en el chat, Claudio? Sí, me interesa, gracias. Bueno, una pequeña, cortita reflexión de cómo ha funcionado el primer encuentro de hoy, del taller de lectura. A mí me encantó porque podemos ir profundizando los conceptos, las ideas y sobre todo en la orientación que los autores le imprimen a la obra. ¿Alguna otra? A ver, sensaciones, ¿qué les ha parecido? Me parece que te hace reflexionar mucho sobre conceptos y sobre situaciones, como yo decía hace rato, puedes ir de lo particular a lo general, y es muy dialéctica
el pensamiento. Entonces, sí, me está encantando. Gracias. ¿Sensaciones? Es totalmente diferente, solo que así, nada que ver. Uno interpreta y se queda con eso y de pronto no era, o no sé. Lo que sí hay un término, y esto es nada, es como muy personal, pero en Uruguay esa palabra de descular como que suena media fuerte. Como descular acá, bueno, por lo menos yo la uso como a ver, encontrarle el sentido. Desentrañar. Ya Claro, sé, ya sé. desentrañar. Y allá en Uruguay, ¿cómo es en Uruguay? Es como que es más, como más burda, o no sé. Sí, no es muy académica, eso estamos de acuerdo. Bueno, otra gente, a ver qué opiniones, a ver qué nos puede ayudar para las próximas reuniones del taller. A mí me parece que es muy interesante y me parece que el ritmo, digamos, es un flujo, volviendo al tema, que se va armando a partir de la lectura, digamos. Entonces, si leemos 2 párrafos, leemos 2 párrafos. Creo que el objetivo, para mí, me parece que eso es ese, y me parece que lo digo con creces, digamos, ¿no? Me parece muy Yo interesante. también, yo soy de la idea de seguirlo minuciosamente, la lectura del libro y el debate, como dice Claudio. Sí, Otras ideas, a ver, otro que opine. a mí también me pareció que la dinámica, así como la venimos componiendo y construyendo, me parece que es muy positiva. Digo, quizás no es desde una mirada académica, en el sentido de que tenemos una fecha por leer el texto y poder, digamos, poner ese ritmo colectivo de una lectura, poder hacer una lectura, digamos, grupal, me parece muy rico. Claro. ¿Vos tenés internet ahí? ¿No es cierto? Lo que se viene compartiendo a mí me hace sentir muy bien, porque de alguna manera es también componer en vivo y en directo un entendimiento con otros. Estamos construyendo nuestra propia máquina abstracta de alguna forma, ¿eh? ¿Cómo trabajar la cuestión? Sí, a mí también me ha parecido muy interesante y de mucha riqueza, porque pensar así con otros es muy distinto de leer y tratar de solo comprender. Me parece muy enriquecedor. Todas las... A mí me gustó mucho porque estamos en sintonía y poco a poco fuimos llegando a ese punto, y pues recordando a Derrida, esta parte de las diseminaciones que salen desde un punto convergente, a mí realmente me agradó desde el momento en que esta maquinita, por llamarlo así, pero más bien este cuerpo, el septipensar, detona, y estas detonaciones, yo creo que es lo que alimenta, ¿no? El que nosotros vayamos compartiendo todo lo que nos atraviesa por el cuerpo, por la mente. Entonces, como que genera, como que calienta motores, ¿no? A todos niveles, sensoriales y cognitivos. Entonces, esto es como una provocación, ¿no? Son como lecturas provocativas. Y sí, muchísimas gracias, me encantó. Me gusta la línea. Bueno, hasta ahora positivo. ¿Alguna observación? ¿Alguna cosa para tener en cuenta? Yo quería agradecer estar aquí, y digo, lo heterogéneo rompe el trato. Perfecto, bárbaro. Bueno, ¿alguna otra idea que se hayan quedado para decir? Acá José Miguel A. dice que querría saber si sería posible armar un glosario de conceptos generales cuando termine cada sesión. Solo digo, ya que al parecer tener conceptos firmes es fundamental para el desarrollo del libro. Bueno, y Rosalba, saluda y dice que no puede participar por otros problemas que otra actividad. Dos cosas, me da pie si cerramos con esto. Le quería decir que estamos armando una página web
para que también ahí podamos tener un espacio también para poder producir, para poder pensar, y estoy grabando espero que se haya grabado, este primer taller. Así que bueno, si podemos armar un glosario estaría bueno, ¿no? Lo mismo va a estar la grabación y pensar la posibilidad también de poder hacer algún glosario para poder para que nos pueda servir. Bueno, chicos, me encantó. Te la pasaste lindo, gracias Roberto. Buenas noches, gracias por todo. Buenas noches. Nos vemos hasta la próxima. La Zarato el próximo lunes. Gracias. Nos vemos. Sí, sí. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Nos vemos.